En el mes de febrero de este año, un comunicador gringo llamado Tucker Carlson entrevistó al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Buena parte de dicha entrevista circuló en torno a respaldar históricamente la incursión, invasión, ofensiva rusa sobre Ucrania en el 2022. La cuestión es que, en ese intercambio, Putin le echa una larga historia a Carlson sobre los orígenes de Rusia y de cómo lo que hoy es denominado como Ucrania formó parte de dicha historia común. La intención del mandatario ruso consistía básicamente en establecer suficientes razones para concluir que un conflicto entre Ucrania y Rusia sería impensable dada esa historia común de hermandad. Ello supone, entonces, que el actual conflicto fue incitado desde afuera y evidentemente la responsabilidad recae principalmente sobre Estados Unidos y sus aliados, cosa que es absolutamente cierta. Esto es que los gringos han fomentado y alimentado ese conflicto. Fuera de que estemos de acuerdo o no con esa historiografía, la cual otra vez sirve para justificar la invasión militar, es importante resaltar que la misma posee documentos y evidencias arqueológicas que permiten, en efecto, sustentar dichas raíces comunes compartidas por los rusos y ucranianos. Ahora bien, ¿dónde hemos escuchado previamente y de forma bastante reciente esta cuestión? Me refiero a utilizar un suelo histórico para justificar un delirio político, militar, etc. Cabe hacer la acotación de que esto no es nada nuevo. Los seres humanos vienen haciendo esto desde hace milenios atrás. La diferencia es que en la actualidad contamos con herramientas que nos permiten corroborar tales aseveraciones. La investigación arqueológica e histórica, combinada con análisis químicos, estudios geológicos, entre otros, permiten demostrar con cierto grado de fiabilidad una narrativa que sostenga que, por ejemplo, un pueblo X tiene un arraigo profundo con un territorio específico. En vista de ello, podemos imaginar varios casos análogos. Sin embargo, quiero que pensemos en uno en específico, uno que resuena bastante en las redes sociales y que, por el título del video, se sabrá de inmediato a qué me refiero. En efecto, nos referimos al Estado de Israel, y esta analogía la quise traer a colación dado que, tras la entrevista hecha a Putin por Carlson, muchos hicieron la siguiente observación, particularmente en el mundo anglosajón. ¿Por qué muchos no parecen ver algún problema con el relato de Putin y sin embargo cuestionan la milenaria historia que permite y justifica la fundación de Israel en 1948? En concreto, lo que parecen sugerir es que existe una cierta hipocresía por parte de aquellos que no ven mayor problema con la narrativa de Putin y, sin embargo, no se quejan de la israelí, a la cual acusan de ser un burdo mito que se sostiene sobre puro aire. No obstante, aquí viene la cuestión fundamental. ¿Son ambos casos realmente equiparables? Para poder dar respuesta a esto, será necesario preguntarse lo siguiente. ¿Cuál es el fundamento histórico sobre el cual descansa la fundación del Estado de Israel? Y además, ¿qué evidencias respaldan la necesidad de crear tal nación? Una nación para el, entre comillas, pueblo judío. Esto último lo pongo entre comillas por razones que se explicarán más adelante. Pero dejando esto de lado, la respuesta a estas dos preguntas enunciadas previamente es posible encontrarla en información accesible y pública hallada en páginas web de embajadas israelíes en distintas regiones del mundo, así como en instituciones oficiales israelíes. En fin, ¿qué nos dicen allí? Básicamente utilizan a la Biblia como una fuente histórica para justificar la necesaria ocupación de estas tierras y de donde además extraen su identidad nacional, cultural y religiosa. Ahora bien, ¿es la Biblia un texto histórico? Y aparte, ¿existe evidencia arqueológica que respalde esta narrativa que ha servido para sostener el derecho a la existencia de Israel? ¿O es pura mitología? Y más importante aún, ¿se debe identificar a los judíos con el pueblo mítico de los israelitas que encontramos en la Biblia? O si se quiere, se puede identificar a los israelitas, los míticos israelitas, con los israelíes actuales. Para ir dando contestación a esta cuestión, evaluemos un libro de la Biblia bastante objetable, en donde se relata sobre el proceso de abandono de Egipto por parte de los israelitas hace miles de años atrás en busca de la tierra prometida, anunciada desde el primer libro de este texto, el Génesis. ¿Cómo describe la Biblia ese proceso de emigración? Tal relato lo hallaremos en el libro del Éxodo,
el cual inicia señalando que los israelitas sufrían mucho en Egipto. Pero ¿cómo llegaron allí? Aparentemente todos los israelitas que habitaban en Egipto eran descendientes de familias como las de Jacob, entre otras, que en sus inicios, cuando apenas habían arribado a Egipto, sumaban unas pocas decenas de personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, terminan reproduciéndose en miles más. Ya desde este momento, la idea de que tal texto se pueda utilizar como un sostén histórico es absurdo, porque se hubiese fomentado la endogamia, en tanto que tal cantidad de individuos no se puede reproducir en miles de miles sin mezclarse con la población autóctona que ya residía en ese territorio de Egipto. Aparte, de ello no se seguiría que su cultura se modificaría o cambiaría producto de estar inmersos en Egipto durante tanto tiempo. Y aquí viene lo más importante. ¿Existe evidencia arqueológica de una presencia tan numerosa y prolongada de israelitas en Egipto? Antes de contestar esta última cuestión, volvamos otra vez al relato bíblico. El punto es que los israelitas sufrían, eran oprimidos y sometidos a trabajos muy duros. Es entonces que, posteriormente, aparece la figura de Moisés, el cual fue criado inicialmente como un egipcio, para más adelante, al ver cómo eran tratados los israelitas, huye de ese territorio. Tras su huida, se encuentra con Dios, el cual le habla y le pide a Moisés que salve a su pueblo del poder de los egipcios. Sí, un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, le pide a un sujeto que se fue a meter a un monte que regrese a Egipto a salvar al pueblo elegido de Dios. Suena caricaturesco, pero no estamos aquí para mofarnos de las historias bíblicas, sino para averiguar el por qué este texto es usado por Israel para justificar la apropiación de las tierras habitadas previamente por palestinos y otros grupos, entre ellos judíos palestinos. Ya sé que algunos estarán preocupados mientras ven este video y dirán, pero término medio, ¿en serio quieres que te creamos que Israel utiliza el Antiguo Testamento para justificar la ocupación de territorios palestinos? Pues sí, lo afirmo contundentemente, es tal y como suena. Solo basta que entren a la página web de la Embajada de Israel en España para que lo vean con sus propios ojos y no piensen que me invento cosas. Literalmente en la cronología que colocan allí, como se logra ver en la imagen, ubican a los inicios de Israel con las figuras patriarcales de las historias bíblicas, como Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y literalmente dicen que, cito, Moisés saca a los israelitas de Egipto, seguido por 40 años de deambular por el desierto. Así que no me miren a mí, yo no soy el que está colocando palabras en la boca de estas personas. Ellos mismos lo declaran como el origen de su nación y hacen de esta información pública y accesible para todos y todas. Dejaré entonces el link de la página en la descripción de este video. Retornando a nuestra historia, ¿cómo fue que Moisés liberó al pueblo elegido? Inicialmente se lo pidió de forma amable al faraón, pero como este último se negó, Dios envió 10 horribles plagas sobre Egipto, entre las cuales incluía la muerte de los primogénitos de cada familia egipcia, que no se diga que Dios es pro vida. Luego de ello, el faraón aceptó que los israelitas se fuesen y con el poder de Dios, nuevamente, se abren las aguas del Mar Rojo y con ello inicia la travesía hacia la tierra prometida. Bien, vamos a decir que lo relatado en la Biblia es una forma fantástica y muy imaginativa de contarnos un suceso, entre comillas, real. Es decir, si bien no ocurre tal y como se expresa en la Biblia, debe existir evidencia arqueológica de que los israelitas abandonaron Egipto para luego emigrar en masas hacia la tierra prometida, lo que hoy es Palestina y los territorios ocupados por Israel. Lamento informar a los defensores de Israel que no existe evidencia arqueológica de tal suceso. Incluso espacios que son defensores de esta mitología se ven forzados a admitir esto, aunque siempre está el entre comillas pero que les permite de alguna u otra forma dar vuelta al asunto. Por ejemplo, en una publicación del Instituto de Arqueología Bíblica Armstrong se cita a un arqueólogo llamado Stephen Rosenberg, el cual en 2014 escribía lo siguiente en el periódico Jerusalem Post: el éxodo es tan fundamental para nosotros y nuestras fuentes judías que es vergonzoso que no haya evidencia fuera de la Biblia que lo respalde. No hay nada en los registros egipcios que lo respalde, nada sobre la esclavitud de los israelitas, nada sobre las plagas que persuadieron al faraón a dejarlos ir, nada sobre el cruce milagroso del Mar Rojo, nada. Otros, como Zahi Hawass, entrevistado en un artículo del New York Times, lo consideran un mito. Si se enojan, no me importa, dijo en dicho diario el Dr. Hawass.
Esta es mi carrera como arqueólogo. Debería decirles la verdad. Si la gente está molesta, ese no es mi problema. Y no son los únicos que opinan de esta forma. Ahora bien, como indiqué, eso no impide a los propagandistas darle la vuelta al asunto y buscar cualquier excusa o, entre comillas, evidencia para seguir sosteniendo este mito. Por otro lado, el profesor Ron Hendel, que forma parte del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Berkeley, indica que no existe evidencia arqueológica de tal suceso. Sin embargo, considera que se trataría de algo que él denomina como memoria cultural, y que relata de forma mítica la caída del imperio egipcio, tras la cual la región de Canaán pasa a estar fuera de su influencia, y lo que por ende permite y facilita la emergencia de los israelitas como una población independiente. Entonces, más que ser un relato histórico con bases y sustento arqueológico, es un texto cultural que sirve de forma performativa, ergo para crear una identidad de un pueblo que, por cierto, ya no existe, es decir, al menos la identidad de los israelitas de hace miles de años atrás, que otra vez reitero, no necesariamente se deben identificar con los judíos actuales ni los israelíes actuales. Bien, la cuestión es que el Instituto Armstrong hace precisamente lo dicho previamente, intentar de todas formas justificar que el éxodo ocurrió. Por ejemplo, señala que en ese periodo los israelitas eran esclavos y que tras su, entre comillas, liberación fueron nómadas, con lo cual que se sigue que demográficamente serían una especie de fantasmas en los registros arqueológicos. ¿Evidencia para sustentar tal cosa? Si vamos a suponer que la esclavitud es sinónimo de desaparecer de la historia en términos demográficos, al menos deberían considerar casos paralelos en los que ocurre tal cosa. Muchos pueblos fueron sometidos a esclavitud a lo largo de la historia y, sin embargo, existe evidencia arqueológica de estos. De hecho, presentan evidencia en contra de su propia tesis más adelante cuando se refieren a la esclavitud en Egipto, al tratar de demostrar que pueblos semíticos eran tomados como esclavos, lo cual implicaría que ser esclavo no te borra de la historia. A lo mucho pasas a estar sujeto de cómo el esclavizador cuenta la historia. Aparte, acuden a fuentes tardías como la del historiador romano judío Josefo, del siglo I, nacido en Jerusalén, y según el cual la población de los Ixos serían los israelitas bíblicos, suposición a la que llega por medio de una investigación aparentemente filológica, nuevamente sin respaldo arqueológico. Se agrega que los Ixos habrían establecido una poderosa y nueva dinastía en el norte de Egipto, gobernando sobre esta, lo que implicaría una prolongada coexistencia entre los supuestos israelitas y los egipcios de aquel entonces. Ahora, quiero recalcar un dato muy relevante, y es que se habla de, entre comillas, propaganda egipcia, no solo para el caso de, entre comillas, ocultar la esclavitud de los israelitas, cosa que de acuerdo a sus propias fuentes no parece haber ocurrido, que ocultaran esa supuesta esclavitud, pero más importante aún, que dicha propaganda habría tratado a los Ixos como una horda violenta e invasora del pueblo semíticos, cosa que puede ser cierta. Para ello citan al egiptólogo Daniel Candelora, el cual dice esto: si estudias las noticias falsas del antiguo Egipto, considerarías a los Ixos como una banda de forasteros desagradables y merodeadores que invadieron y luego gobernaron brutalmente el delta del Nilo hasta que reyes heroicos los expulsaron. Me gustaría apuntar a que me resulta curioso el hecho de que vean como propaganda lo que proviene de Egipto, pero se esfuercen tanto en no considerar bajo ninguna circunstancia a los relatos del Antiguo Testamento como propaganda. Esto es importante tomando en consideración lo que ocurre cuando finalmente los israelitas llegan a la tierra prometida, la cual, sorpresa sorpresa, ya estaba habitada. ¿Y qué sucede? Que se nos dice muchas cosas sobre los habitantes de la tierra prometida, con el fin de justificar la conquista de estos territorios y el exterminio de sus poblaciones. ¿Dónde habré escuchado eso antes? Pero sobre esto volveremos más adelante. La cuestión es que habría de pasar mucho tiempo hasta la llegada de Ahmosis I para que se unificaran los territorios de Egipto, con lo cual el reino de los Ixos fue derrotado y asimilado al nuevo imperio. Y aquí viene el golpe de gracia. De acuerdo al citado Josefo, este sería el éxodo descrito en la Biblia, pues tras su derrota, más de 200.000 Ixos emigraron a la región de Levante, en donde construyeron una ciudad llamada Judea. El problema es que los defensores de la mítica historia se topan con la dificultad de que este éxodo,
que, según sus propias fuentes, tiene más respaldo, habría ocurrido mucho antes del éxodo descrito en el Antiguo Testamento. Lo peor es que el mismo texto tiene que admitir más adelante lo siguiente: la evidencia arqueológica no da fe de tal derrota y destrucción, la de los Hicsos. Otras webs también se refieren a que la expulsión de los Hicsos sería lo más cercano al éxodo bíblico, pero resaltan que no todos los Hicsos eran israelitas, para añadir a la confusión, sino que eran una mezcla de un pueblo, de varios pueblos semíticos más bien, que habían llegado desde fuera de Egipto a tierras egipcias. De hecho, el término Hicso habría sido acuñado por el historiador y sacerdote egipcio Manetón, para referirse a esa mixtura de gentes extranjeras que gobernaron el norte de Egipto durante bastante tiempo. Esta tercera fuente que estoy utilizando parece cuestionar incluso que los israelitas habían podido salir de Egipto en esa época, debido a la falta de evidencia arqueológica en el Sinaí, lugar al cual se dirigieron inicialmente tras su expulsión de Egipto. De acuerdo a esta fuente, dos eruditos alemanes que estudiaron este asunto, von Rad y Nott, indicaron que muy probablemente las tradiciones del Éxodo y el Sinaí, los acontecimientos detrás de ella originalmente, no estaban relacionados entre sí. Esto último es muy probable y no sería una rareza que ocurriera algo así, puesto que, por ejemplo, los mitos de la Ilíada y la Odisea funcionaban de forma parecida. Son una recolección de historias diversas que no están realmente conectadas entre sí y cuyos potenciales sucesos históricos de los cuales surgen tales mitos ni siquiera se encontraban atados a una misma línea temporal. Dejando esto de lado, uno de los problemas más graves para hablar de este asunto y lo que me ha dificultado en este breve video la evaluación de este tema de forma seria, básicamente consiste en que el internet está contaminado de este tipo de publicaciones que insisten en sostener este mito y defenderlo como un hecho histórico e indubitable, pese a la ausencia de evidencia arqueológica. Lo más lamentable de todo esto, casi siempre deben iniciar reconociendo que no existe evidencia arqueológica en sus publicaciones, pero luego pasan a demostrar de todas formas la plausibilidad histórica de un éxodo. ¿Por qué motivo lo hacen? ¿Qué los incita a mantener firmes sus posturas pese a la continua acumulación de evidencia en contra de su mito? Esto es lo que podemos denominar como mecanismos de defensa para validar y sostener creencias que otorgan sentido a su existencia. Por ende, si aparece evidencia en contra de ese sistema de creencias, la racionalización de las personas tenderá a buscar la forma de ajustar la nueva evidencia aportada para acomodarla a su mitología sin que la misma se vea afectada en lo absoluto. Lo vemos en la propaganda israelí, en los hispanistas, en los conservadores, en los pubertarios y otros. Algún puberto diría, pero los marxistas son unos fanáticos también cuando defienden a la Unión Soviética. Ciertamente no vamos a negar que habrá fanáticos que defenderán a capa y espada todo lo que hubiese hecho, por ejemplo, Stalin. El tema es que a los pubertos les gusta mucho jugar con el relato de que la caída de la Unión Soviética demostraría el total y absoluto fracaso de un proyecto socialista, el cual además no logró nada, absolutamente nada. Sin embargo, si pasas a examinar lo que ocurrió durante este periodo, te percatas de que hubo cambios sustanciales y mejoras demostrables en la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces, al igual que con la narrativa israelí, observamos un mismo nivel de fanatismo entre quienes se entregan de forma acrítica a repetir y sostener narrativas sin peso empírico alguno. Al final, la mitología israelí se puede reducir de la siguiente forma: no hay evidencia alguna de sus sucesos, pero de todas formas voy a seguir sosteniendo que ocurrió el éxodo. Olvidémonos de este asunto y pasemos a la Biblia otra vez. Volvamos al relato. Fueron 40 años rondando por el desierto como nómadas, ¿cierto? Como vimos, esto lo admite la propia embajada israelí dentro de su página web, hablando estrictamente de 40 años, sin matices, ni nada por el estilo. Bien, resulta ser que ni siquiera necesitamos evidencia arqueológica para demostrar lo ridículo de esta última aseveración. Así es, tal y como lo afirmo, no hace falta evidencia arqueológica para tirar a la basura por completo la idea de que miles de personas anduvieron por el desierto hace miles de años atrás durante 40 años de camino a la tierra prometida. Esto es tan absurdo que hasta se puede demostrar como falso con Google Maps. Entre el delta del Nilo hasta Jerusalén hay entre 700 y 800 kilómetros, una distancia que se puede recorrer en aproximadamente 7 días a pie. Para demorarse más de 7 días, la distancia tendría que ser varias veces mayor a la que existe entre Judea
y el norte de Egipto. ¿Cómo fue que demoraron 40 años en recorrer una distancia como esta? Y luego quieren que nos tomemos en serio su relato. Además, si consideramos que tenían como su guía a Dios, quien los llevaba a la tierra prometida, deberíamos asumir que la principal responsabilidad recaería en una deidad que, pese a ser todopoderoso, tiene un pésimo sentido de orientación y como consecuencia de ello provoca que miles de personas den vueltas por el desierto por más de 40 años. Vamos a dar el beneficio de la duda y señalar que si bien se puede recorrer en 7 días esa distancia, de repente, dado que en aquel momento no existía la infraestructura actual, recorrer esa cantidad de kilómetros representaría una tarea muchísimo más ardua, especialmente en lo que implica mantener alimentada y nutrida a un grupo masivo de seres humanos durante varios días. Vamos a dar por bueno que, como señala la Biblia, además tuvieron que dar vueltas y rodeos por varios territorios, pues en algunos casos debían abrirse camino con las armas y en otros evitaban el conflicto por temor a una derrota aplastante. Y con el relato que se describe de la caída de Jericó, de lo que hablaremos más adelante, no me sorprendería que este tipo de sucesos retrasasen considerablemente su llegada a la tierra prometida, porque de hecho este tipo de conflictos se pueden registrar en la antigüedad en varias ocasiones. Ahora, aún tomando en consideración esos elementos antes descritos, incluso allí es absurdo pensar que fuesen 40 años. Podemos hablar de varios meses, pero no de 40 años. Aún con las dificultades logísticas y los peligros de un conflicto armado o civil, no tiene sentido pensar que poco más de 700 kilómetros serían recorridos en 4 décadas. Pero ok, pasemos por alto lo problemático de este asunto y todo lo dicho previamente. Hemos dicho que la tierra prometida ya estaba ocupada por personas. ¿Quiénes eran estos habitantes? En el libro Números se refieren a estos como los cananeos. Para poder justificar la conquista y destrucción de estos grupos, la Biblia hace algo muy particular, los demoniza. Por ejemplo, en Números 20 se nos afirma que los cananeos les atacaron primero, a raíz de lo cual, con el poder de Dios, los israelitas se dan el permiso de destruir por completo a los cananeos. Aquí ya no hay propaganda, no. Más adelante también en Números se dice que el Señor, Dios, se dirigió a Moisés y le indicó a este último que les dijera a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes crucen el Jordán y entren en el país de Canaán, expulsen a todos los habitantes del país, destruyan todas sus estatuas de piedra y de metal fundido, y echen abajo todos los lugares de culto que tienen en las colinas, conquisten el país y establezcanse en él, porque yo se los entrego a ustedes para que lo ocupen. Esta reiteración en la destrucción de los pueblos enemigos vuelve a aparecer en el libro Deuteronomio 12. La idea entonces consiste en demonizar a los pueblos ya habitantes de estas tierras para justificar su conquista y destrucción. ¡Qué sorpresa! Con razón los israelíes, que no es lo mismo que israelitas, les gusta tanto ocupar territorios ya habitados. Su propia mitología defiende esta institución como una causa justa. En fin, en ese mismo libro, el Deuteronomio 32, hay un pasaje poético muy sugerente que dice así: bien saben nuestros enemigos que su protector no puede compararse al nuestro. Ellos son cual viñedos corruptos, descendientes de Sodoma y Gomorra, que producen uvas amargas y venenosas. Su vino es veneno de víboras y veneno mortal de serpientes. Por cierto, lo de justificar la matanza de civiles tampoco es algo nuevo. En el libro bíblico de Josué lo observamos con la toma de Jericó, en donde se relata que después mataron a filo de espada a hombres, mujeres, jóvenes y viejos, y aún a los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo destruyeron por completo. Entonces, que no nos sorprenda que el sionismo, que se alimenta de esta mitología, no tenga problema alguno en justificar matanzas de inocentes. Matar niños, jóvenes, mujeres, viejos, etc. es un deporte sionista. Finalmente, cabe hacerse una última pregunta. ¿Los israelitas que se instalaron en Canaán son los antepasados de los israelíes que invadieron y conquistaron los territorios palestinos durante el siglo pasado? ¿Existe evidencia de que en algún momento de la historia hubo otro éxodo de la tierra prometida hacia otras regiones del globo y que permita conectar a los actuales israelíes con ese pasado mítico que hemos señalado previamente? Si no lo saben, varios líderes israelíes poseen raíces europeas o de otras regiones del mundo. Benjamin Netanyahu, por ejemplo, tiene orígenes polacos por parte de su padre, y esto no le hace precisamente un originario de esa región, más bien sería parte de la primera generación de israelíes nacidos tras la ocupación de los territorios habitados
por palestinos y otros pueblos. En todo caso, esta conexión entre israelitas e israelíes supuestamente se sostendría en la diáspora judía que huye del territorio palestino en distintos momentos históricos. Por ejemplo, uno de ellos, quizás el más conocido, fue el abandono de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tras la destrucción del templo de dicha ciudad a manos romanas, acto que es incitado debido a la rebelión judía en contra del dominio romano. A raíz de esto, se nos indica que muchos israelitas palestinos migraron a Europa o incluso a territorios mucho más lejanos como Yemen o las estepas rusas. También existen otros periodos previos a este suceso como la movilización hacia Babilonia y a su vez otra diáspora judía posterior al dominio romano que ocurre producto de la persecución que sufrieron los israelitas palestinos durante las primeras cruzadas. Ahora bien, el problema de esto es qué tan amplia y masiva fue esa diáspora. Todos esos momentos son distantes entre sí y no reflejan un movimiento masivo y único, sino que más bien muestran lo que siempre ha ocurrido en las sociedades humanas. La gente migra. En todo caso, considero que si existen restos arqueológicos de habitantes en el territorio que hoy corresponde a Palestina y aquellos robados por Israel, no es posible hacer una investigación genética de algún tipo que permita identificar a los israelíes de origen polaco que se sienten más autóctonos que los palestinos con los antiguos israelitas. Intentaré buscar evidencia sobre este asunto, pero de momento no la he encontrado. Y luego, cabe preguntarse esto que es igualmente importante. ¿Cuánto de la población israelita que emigró en el periodo romano o en el de las cruzadas no terminó por mezclarse con la población originaria al punto de que su multiplicación se debió más a la conversión de no israelitas en judíos que a que fueran israelitas por sangre, es decir, genética? Y a lo anterior se añade un elemento más problemático, y es que muchos judíos ni siquiera abandonaron la entre comillas tierra prometida, sino que permanecieron allí sin importar quién gobernaba esas tierras. Por ejemplo, durante la administración otomana se realizó un censo en 1878 que establecía que la población judía era de alrededor de 15.000 personas. Si bien ello representaba poco más del 3% de la población total, la existencia de una población judía en ese territorio demostraría que no fue un éxodo total. La cuestión es que a partir del siglo XX, de forma silenciosa, inicia la colonización sionista. Así pues, la población judía israelí aumentó considerablemente entre 1919 y 1939, producto de que diversas organizaciones sionistas buscaban incrementar la población judía. Para 1919 representaban el 10% de la población, y para 1939 el 30% de la población. Por supuesto, ya desde entonces estaba en marcha la política colonialista, lo cual tuvo como consecuencia violentas respuestas entre 1920 y 1939 de parte de los habitantes originarios, todas ellas suprimidas, por supuesto, por el imperio del momento, el británico. En fin, es posible, ciertamente, demostrar el surgimiento de diásporas. El problema reside en conectar esas diásporas con los israelitas de los relatos bíblicos, todo lo cual permitiría justificar que los judíos europeos que comenzaron a migrar en masa a los territorios palestinos en el siglo XX son descendientes directos de estos israelitas míticos, y según lo que he buscado hasta el momento, solo existe abundante propaganda que defiende estas supuestas diásporas, todas herederas de los israelitas de Judea. Pero si lo del éxodo egipcio ya es absurdo, esto último debería ser igualmente sometido a la más rigurosa crítica y sin embargo ello no ocurre. Pero demos por bueno que esas entre comillas diásporas de israelitas se convirtieron en los israelíes que habitan el Estado de Israel en la actualidad, con lo cual estos últimos son descendientes directos de los míticos israelitas, sobre los cuales no sabemos si son un pueblo semítico más del montón que habitó Judea, porque como recordaremos, los Hicsos no eran exclusivamente israelitas, y a los Hicsos se les identificó con los israelitas. Pero bien, resulta hiriente aún así a todo razonamiento el utilizar esta conexión para justificar la conquista y colonización de un territorio que comenzó a ser habitado por otros seres humanos tras la diáspora israelita. Veamos por qué esto es absurdo a través de un sencillo ejemplo. Digamos que vives en una casa.
la cual has heredado debido a que tus antepasados se establecieron en ese terreno hace, no sé, 100 años atrás. Entonces, un día, llega un sujeto armado que te dice que según su libro mitológico, hace miles de años atrás, allí vivieron sus antepasados y que si no te vas te matará. Esa es la dinámica de Israel y Palestina. Por supuesto, este es un episodio de la Comuna Progre, no un video ensayo, con lo cual dejaremos este segundo éxodo como incógnita, pues padece de graves problemas y deja muchísimas dudas, aparte de que, como resalté en el ejemplo previo, es una justificación total y absolutamente estúpida. En todo caso, creo haber ofrecido suficientes cuestionamientos para poner en tela de duda un relato que ha sido utilizado para justificar la masacre de millones de personas que ya habitaban los territorios palestinos. En fin, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.